Bienvenidos a Discover the Pilots Who Made History, un documental en profundidad que explora la búsqueda incesante de la victoria por parte de algunos de los pilotos más valientes y hábiles en el ámbito del automovilismo. Desde los desafíos de alta velocidad de la Fórmula 1 hasta las agotadoras pruebas de resistencia de las 24 horas de Le Mans, profundizaremos en el mundo de estos pilotos que han grabado sus nombres en los anales de la historia del automovilismo. Comenzamos nuestro viaje con el pináculo del automovilismo, la Fórmula 1. Conductores de todo el mundo acuden en masa para competir en esta prueba definitiva de velocidad, precisión y audacia. Sin embargo, solo unos pocos elegidos han logrado reclamar su lugar en el Salón de la Fama, y ser anunciados como los grandes maestros de este estimulante deporte. Al atravesar rectas, tomar curvas con control supremo y lanzarse hacia la línea de meta a velocidades alucinantes, el gran espectáculo de una carrera de Fórmula 1 es suficiente para provocar escalofríos en la columna. Los conductores, bañados de sudor y adrenalina, toman decisiones en una fracción de segundo que pueden significar la diferencia entre victoria y desastre. La emoción de lograr una vuelta perfecta en la Fórmula 1 es un llamado de sirena a la vida de muchos pilotos. El viaje de cada conductor es un testimonio de determinación, resiliencia y un deseo inquebrantable de ganar. Los nombres grabados en los libros de historia, Fangio, Schumacher, Hamilton, son los de leyendas que superaron probabilidades insuperables de llegar a la cima de este reino implacable. Pasando de los giros y vueltas de la Fórmula 1, volvamos nuestra atención a otra disciplina histórica, las 24 horas de Le Mans. Esta carrera no es un sprint sino un maratón, donde tanto el hombre como la máquina son llevados a sus límites absolutos durante un agotador periodo de 24 horas. Para tener éxito en las 24 horas de Le Mans, un piloto debe combinar su necesidad de velocidad con una resistencia y resistencia impecables. El tic-tac del reloj, el rugido ensordecedor del motor y la constante batalla contra la fatiga física y mental hacen que la victoria en esta prueba de resistencia sea aún más dulce. De Anderson a Christensen, los anales de las 24 horas de Le Mans están llenos de historias de pilotos heroicos que conquistaron los desafíos, grabaron sus nombres en los libros de récords y, respectivamente, se convirtieron en una parte inseparable de la historia histórica de la carrera. Pero el mundo del automovilismo no se trata solo de soportar maratones o bailar por las esquinas de las pistas de alta velocidad. También incluye disciplinas que se centran en la aceleración cruda, el drama conmovedor y conmovedor que son las carreras de resistencia. En las carreras de resistencia, todo se reduce a esas fracciones cruciales de un segundo. Con lanzamientos estresantes y minúsculos márgenes de victoria, es una batalla implacable contra el reloj. Los pilotos aquí no son solo corredores, son temerarios, que prueban constantemente los límites tanto del hombre como de la máquina. El rugido de los motores, la aceleración cegadoramente rápida y luego el silencio de pin drop justo antes de la línea de meta, son los momentos definitorios de una carrera de resistencia, un espectáculo diferente a cualquier otro en el mundo del automovilismo. Nombres como Schumacher y Johnson se han convertido en sinónimo del legado ultrarrápido de las carreras de resistencia. La emoción de las carreras de resistencia puede ser adictiva, pero la búsqueda de la victoria encuentra sus expresiones en muchas otras clasificaciones dentro del mundo del automovilismo. Consideremos el emocionante mundo de las carreras de rally, repleto de pistas embarradas, condiciones impredecibles y corredores dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de gloria. Las carreras de rally son una combinación única de acción de bombeo de adrenalina y suspenso de nudillos blancos. Los pilotos abordan terrenos en constante cambio desde amplios senderos de grava hasta senderos estrechos y arbolados todo con un impresionante nivel de habilidad. Bailan al borde del control, canalizando su intuición para atravesar lo desconocido con una precisión asombrosa y un impulso implacable. Nombres como McKinnon, Loeb, McRae resuenan en los salones sagrados de las carreras de rally. Maestros del deporte, estos pilotos dominaron condiciones impredecibles, escribieron historias de triunfo dignas de porristas, y establecieron para siempre el rally como uno de los deportes para espectadores más emocionantes del mundo. Velocidad, precisión, resistencia y una pizca de agresión. Todos estos elementos están omnipresentes en el espectáculo fascinante conocido como carreras de turismos una característica clave en el ámbito del automovilismo. Desde las veneradas pistas de Silverstone hasta los icónicos circuitos de Spa-Francorchamps, las carreras de turismos mantienen las cabezas de gasolina en el borde de sus asientos. Los coches de turismo, modificados para carreras con aceleración de rayos y extraordinarias capacidades de frenado, son pilotados por conductores con un control de coche envidiable. Los constructores, famosos por crear algunos de los coches de carreras más potentes del planeta, y los conductores, lo suficientemente ilustres como para personificar el drama inherente del deporte, están atrincherados en el fascinante tejido de los turismos. A medida que cae el telón en las carreras de turismos, ampliemos nuestro alcance a uno de los géneros más queridos en el automovilismo, GT Sport Prototypes. Nacida del deseo de llevar los coches de producción a sus límites absolutos, esta disciplina ofrece una mezcla embriagadora de velocidad, estilo y resistencia. Construido a mano, meticulosamente diseñado y propulsado por motores rugientes, los prototipos GT Sport traspasan los límites del rendimiento y la eficiencia.
Lejos de los límites de la elegancia se encuentra la impredecibilidad infartante de cada curva, cada maniobra de adelantamiento, donde los pilotos se convierten en gladiadores, luchando no solo por la victoria sino también por el afecto inquebrantable de los aficionados. Nombres como Mnish, Brabham y Tandy resuenan en los ecos de las carreras de GT Sport prototipos. Han embellecido la historia con cautivadoras narrativas de sus conquistas, recordando al mundo que el poder bruto por sí solo no garantiza el triunfo, sino su uso juicioso. La velocidad inolvidable, la acción de infarto y la inmensa sensación de logro, es una gran sinfonía del deporte del motor, y la gloria suprema para todos los involucrados. Con las banderas de sauce de las carreras de GT abriendo paso, ahora cambiamos de marcha al espectáculo de alto octanaje de NASCAR-, una querida disciplina de deportes de motor que se eleva por sus pistas gigantescas, motores ensordecedores y el infartante juego de ruedas. Batallas de ruedas que han mantenido a los fanáticos al borde de sus asientos durante décadas. Los choques a alta velocidad, los adelantamientos sin aliento y la implacable búsqueda de la victoria hacen que las carreras de NASCAR sean similares a una competencia de gladiadores. Los conductores aquí, equipados con máquinas ferozmente poderosas, a menudo superan en tamaño las vías en las que luchan. Esta lucha monumental entre el hombre, la máquina y la implacable pista ovalada le ha dado a NASCAR una identidad distinta en el mundo del automovilismo. Nombres legendarios como Earnhardt, Petty y Johnson están grabados en la histórica historia de NASCAR. Se abrieron camino hasta la cima de las carreras de autos stock, soportando dolores y celebrando victorias, creando un legado rico, colorido y emocionante que continúa inspirando a la nueva generación de pilotos y fanáticos por igual. A medida que se desarrolla la emocionante saga de carreras de NASCAR, también dirigimos nuestra mirada a las disciplinas de rallycross y autocross alimentadas por adrenalina. Si bien ambos comparten la misma inclinación por las aceleraciones rápidas como un rayo y las maniobras de control precisas, presentan desafíos únicos y prueban la adaptabilidad de un piloto como ningún otro. En rallycross, la capacidad de hacer una transición instantánea de esquinas cubiertas de grava a rectas cubiertas de asfalto separa lo bueno de lo grande. Los espectadores son llevados a una montaña rusa mientras los conductores negocian curvas cerradas, se sumergen en vueltas de comodín, y liberan el poder bruto de sus máquinas. En el autocross, la precisión es primordial. Los pilotos se abren camino a través de recorridos estrechos, confiando no en caballos de fuerza brutos sino en los reflejos nítidos y la precisión casi perfecta, creando un espectáculo apasionante donde cada milisegundo cuenta, y los campeonatos a menudo se deciden por el más mínimo margen. Nombres como Block, Ekstrom y Higgins se han convertido en sinónimo de estas disciplinas, mostrando una deslumbrante variedad de habilidades y capturando campeonatos de alto perfil. Han empujado continuamente la envoltura de lo que es posible, creando espectáculos estimulantes y momentos memorables que están eternamente grabados en la mente de los fanáticos. Por último, pasamos al brillante dominio del Rally Raid, donde la emoción de la velocidad se combina perfectamente con el atractivo del descubrimiento. Combinando elementos de cross-country, resistencia y navegación, el Rally Raid requiere que los pilotos audaces mantengan su ingenio sobre ellos en terrenos que varían desde majestuosos desiertos hasta densos bosques. En esta prueba del hombre, la máquina y la navegación, la capacidad de un piloto para adaptarse rápidamente a varios terrenos, sin dejar de superar los límites de la velocidad, se convierte en el factor decisivo entre la victoria y la derrota. Los requisitos mentales y físicos del desafío son inmensos, pero también lo son las recompensas para quienes se atreven a conquistarlo. Pilotos como Peter Ansel, Coma y Sunderland han demostrado tenacidad y habilidad sobrehumanas en este campo en particular, ganándose legítimamente los elogios y el respeto que exigen. Sus hazañas en el mundo del Rally Raid son nada menos que legendarias, lo que lo convierte en una conclusión verdaderamente adecuada para nuestro viaje por el mundo de la historia del automovilismo. Desde las pintorescas vistas de Le Mans hasta la acción de bombeo de adrenalina de NASCAR, cada disciplina, a su manera única, rinde homenaje al espíritu indomable de los hombres y mujeres que guían estas máquinas rugientes. Este espíritu, impulsado por una insaciable sed de victoria, ha forjado un linaje de campeones cuyos nombres resonarán en los anales de la historia del automovilismo durante muchos años. Con la tecnología empujando los límites y el espíritu humano anhelando la conquista, el mundo del automovilismo continúa evolucionando y sorprendiendo, empujando constantemente nuestra percepción de lo que es posible. El escenario está preparado y el telón solo puede levantarse en futuros capítulos de pilotos que se atrevan a soñar, superar y grabar sus nombres en el gran tapiz de la historia del automovilismo. Desde los ensordecedores rugidos de los motores hasta las gloriosas vueltas de la victoria, desde los brutales choques hasta las conmovedoras historias de regreso, desde los mordaces remates de cuello y cuello hasta la pura emoción de la velocidad estas son las cosas que hacen que el mundo de los deportes de motor sea tan dinámico, vigorizante e incomparable como es. Aquí están los campeones de ayer, hoy y mañana, aquí están los pilotos que alimentan los latidos de este emocionante deporte.